¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es lunes 15 de marzo del año 2021. Ya estamos a la mitad de mes, este tercero del 2021. Gracias por siempre acompañarnos en nuestra edición de mediodía y por supuesto gracias a quienes siempre están pendientes de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. En www.canal12.com.ni tenemos información actualizada de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Tenemos preparada mucha información para usted. Vamos más adelante a presentarles la comparecencia de diputados o de grupos opositores en el Parlamento Europeo. Importante señalar que ellos han expuesto la crisis sociopolítica de nuestro país en el Parlamento Europeo. Ahí también han recibido algunas críticas de parte de los eurodiputados, particularmente en el tema de la falta de unidad de las fuerzas democráticas de cara a un eventual proceso electoral del 2021, a finales de este año. En tanto, empezamos con temas políticos. Hay quienes consideran que es prioridad ganar mayoría en la Asamblea Nacional si se logrará o así se lograría, ¿no?, a realizar cambios democráticos en todo el sistema político de nuestro país. Veamos. Todos los puntos están construidos bajo la pregunta que te hace la gente en la calle: ¿por dónde empezamos? Porque sabemos que es una tarea compleja que requerirá más de un periodo de gobierno y que el gobierno democrático que asuma después de Daniel Ortega no puede tomar la posición de los dictadores de decir: déjenme a mí 15, 20 años para resolver el país. Nuestra reforma constitucional en materia de, primero, eliminar los incentivos para evitar la dictadura. ¿Cuáles son esos incentivos? La reelección presidencial, que hay que prohibirla, el hecho de poder llegar al poder siendo minoría sin necesidad de acuerdos políticos. Por eso es que planteamos una elección a 2 vueltas en la que se requiere el 50% más o más para ganar. Requerimos también eliminar el tema de la posibilidad de que el cónyuge del presidente pueda candidatearse para evitar la sucesión familiar. Eso en el tema de los incentivos, de evitar los incentivos a la dictadura. El otro elemento fundamental: Poder Judicial. En Poder Judicial hemos dicho, debemos garantizar la independencia, no solo del Poder Judicial en su conjunto, sino de los jueces. Y por eso el centro de nuestro planteamiento en Poder Judicial es dividir las competencias entre la Corte Suprema de Justicia y un Consejo Nacional de Carrera Judicial para que se diferencien las labores jurisdiccionales de las labores disciplinarias y administrativas que actualmente están concentradas en la Corte Suprema de Justicia. En el ámbito legislativo, lo primero, debemos dejar claro que los electores son los dueños del poder legislativo. El poder legislativo se crea por definición para representar a la gente, no para representar a los partidos, y por eso la primera medida es eliminar la famosa norma de transfugismo, que solo sirve como una espada de Damocles para que se limite a los electores al mandato vertical de una organización política. Por otro lado, hay que mejorar la forma de distribución de los diputados en el ámbito territorial para que sean más representativos. Hay que apostar por la rendición de cuentas. Son elementos fundamentales para que ese poder legislativo pueda enfocarse en elaborar, en perfeccionar el marco jurídico necesario. Esto en el tema de reforma constitucional, que es uno de los elementos que planteamos dentro del eje de los asuntos necesarios para una Nicaragua justa, libre y democrática. Rodolfo, me llama la atención que lo que vos me estás mencionando y este plan de gobierno tiene propósitos que, como vos mencionabas, no se pueden cumplir en un periodo ni en dos, quizá. ¿Qué es lo que proponen entonces a lo inmediato? ¿Cuál es esa transformación que ustedes están previendo hacer una vez que lleguen al poder, en caso de que los resultados les favorezcan? A ver, la primera invitación es a ver y a cuestionar las propuestas. Estas propuestas sí están elaboradas para que puedan ser cumplidas ganando el Ejecutivo, ganando la Asamblea
con una mayoría del 60% y en un periodo de 5 años. No estamos haciendo propuestas a 10, a 15 años. Reconocemos que hay una necesidad de un plan de nación de largo plazo, pero ese plan tiene que ser construido por todo el país, por todos los ciudadanos, liderados por un gobierno democrático. Entonces, si vas a cada una de las acciones, son acciones que se pueden ejecutar. La reforma constitucional, basta con que los ciudadanos le den la confianza al nuevo gobierno, con más de un 60% de los diputados, para poder impulsar esa reforma. E igual, si nos va bien, las acciones en el poder ejecutivo. La lucha contra la corrupción, el programa anticorrupción, el eliminar trámites burocráticos y acercar el Estado al ciudadano, las acciones para la inmediata vigencia de los derechos humanos. Esto es algo que no puede esperar porque está entorpeciendo el desarrollo del país. Aquí tiene que abrirse a los organismos de derechos humanos inmediatamente. Vamos a continuar con más informaciones. Tal y como le mencionábamos al inicio de este informativo, el Parlamento Europeo ha vuelto a conocer la situación actualizada de la crisis sociopolítica de nuestro país. Varios representantes de grupos de la oposición estuvieron exponiendo diferentes aspectos, desde las violaciones a los derechos humanos, la aprobación de las recientes leyes que aseguran van en contra de las organizaciones opositoras, también las agresiones y el asedio de la policía para grupos adversos a la ideología del FSLN en Nicaragua. Ahí también estos expositores nicaragüenses recibieron fuertes críticas de parte de los europarlamentarios, particularmente en dos aspectos. El primero, en la falta de unidad de todas las fuerzas democráticas de la oposición de cara a un eventual proceso electoral de noviembre próximo. Y lo segundo es qué condiciones pediría la oposición en caso de que decidieran ir a las elecciones presidenciales en noviembre próximo. Veamos parte de las intervenciones de los europarlamentarios en relación a la crisis que vive nuestro país desde el 2018. He oído a los señores que me antecedieron y señoras. La verdad es que uno siente un gran dolor por Nicaragua, este dolor que ha sido ya ratificado en la última sesión del Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se presentó el último informe de la alta comisionada, destacando cómo lamentablemente la represión, la violencia, las privaciones arbitrarias de libertad son algo común en ese país y que ha producido desde el 2018 un éxodo de más de 100.000 nicaragüenses hacia los países, terceros países, huyendo de esta enorme represión. Es evidente que para llevar a cabo unas elecciones como las que se prometen, tienen necesidad de haber cambios que no vemos en este momento, que tengan ninguna posibilidad, porque pareciera que la voluntad del régimen de los Ortega es todo lo contrario. Lejos de reformar para lograr mayor transparencia o mayor participación democrática, lo que han hecho es pasar leyes que ratifican o en cierta forma avalan las persecuciones, el acoso político, la censura a los medios y por supuesto las cadenas perpetuas como amenaza a los disidentes políticos. Pareciera que el objetivo está claro, la permanencia en el poder por parte de los Ortega. Yo quisiera preguntar, desde luego, nosotros, los parlamentarios europeos, queremos y apoyamos la vuelta a la democracia en Nicaragua. Nosotros estamos más que dispuestos a darle una mano a ese pueblo nicaragüense para que logre otra vez su democracia. Sin embargo, debo hacer la pregunta, ¿qué creen ustedes que podemos hacer desde allí, desde la Unión Europea, con una misión que no puede avalar unas elecciones que no sean transparentes? ¿Podemos hacer otras cosas? Gracias, señores. Muchas gracias, Tili, y un saludo a la señora Affelt y a todos los invitados e invitadas que nos han explicado su visión y sus vivencias sobre lo que está pasando en Nicaragua.
La verdad es que desde el grupo de socialistas y demócratas seguimos con mucha preocupación la situación política y social del país. Este año ha sido sin duda un año fatídico. La pandemia del COVID y la temporada de huracanes amenazan con hacer todavía más profundo el desamparo económico en el que viven muchos y muchas nicaragüenses. Pero pese a este grave escenario económico, el gobierno de Ortega parece más preocupado por acallar a todo aquel que piense diferente a él. Así lo comprueba el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que dice que el Estado de Derecho del país está siendo asediado por el propio gobierno y desde las protestas de abril del 2018 las vulneraciones a los derechos humanos siguen siendo impunes. En lugar de rectificar, el gobierno de Ortega lo que hace es ahondar en su deriva autoritaria, institucionalizando la represión a través de las leyes aprobadas recientemente y sobre las cuales hablamos en este Parlamento. Y esto la verdad es que no puede seguir así de ninguna manera. De cara a las elecciones de noviembre, el gobierno tiene una oportunidad de corregir el rumbo. Si está del lado de los ciudadanos y sus derechos, en Europa tendrá a un socio dialogante. Pero si, como todo parece indicar, Ortega ha emprendido un camino del que no quiere dar marcha atrás, no nos quedará otra opción que redoblar nuestra presión. La Unión Europea estará del lado de los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua. Y las semanas que vienen ahora pues, son decisivas. Para que el proceso electoral sea creíble, el Gobierno tiene que avanzar en sus compromisos, como la liberación de presos políticos, el cese del hostigamiento a críticos y opositores, permitir el retorno de las organizaciones internacionales al país y, finalmente, garantizar pues, que todas las partes puedan participar en las elecciones con las mismas condiciones. Y para todos estos objetivos es para lo que vamos a trabajar desde la Unión Europea. Sabemos que la presión que se puede ejercer desde Bruselas es significativa, como bien se ha comentado, pero lo que más teme Ortega es también que la oposición se una. Y, como bien sabéis, su estrategia en lo que consiste es en dividir a la oposición para que sea al final una cacofonía de voces incapaz de aglutinar el apoyo popular. Y desde mi humilde opinión, creo que el cambio en Nicaragua estará mucho más cerca el día que las distintas fuerzas opositoras se unan bajo una única candidatura para las elecciones. Si finalmente sois capaces de dejar vuestras diferencias de lado, lo que podéis conseguir para el pueblo de Nicaragua sería histórico. Y si se coordinan y se suman esfuerzos, se movilizará un apoyo popular que el régimen seguramente pues, no podrá frenar. Soy consciente que es muy difícil todo esto, pero yo lo que quiero es mandar un mensaje de apoyo, de ánimos y sobre todo de unidad para hacer frente al régimen de Ortega. Desde el Parlamento tienen todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Espero que el diálogo, la voluntad de diálogo manifestada por el presidente Ortega no se corresponda con la actitud que ha tenido la embajadora Venerio al no venir hoy a la sesión. Creo que había muchas preguntas que la podíamos hacer y que van a quedar efectivamente sin respuesta. En todo caso, agradezco a todos los que han participado y también a aquellos que no han podido participar hoy, pero que están jugándose literalmente su libertad en su país, luchando que pueda haber una oportunidad a la democracia, como se ha dicho, en las próximas elecciones. En este sentido, la verdad que todo lo que estamos viendo es bastante pesimista. La hoja de ruta marcada para el diálogo ya está, se lo ha dicho, se le ha expuesto al gobierno de Nicaragua, al presidente Ortega, y ningún paso positivo se está dando. En este sentido, quisiera preguntar a la representante del SEAE. La OEA dio un plazo hasta mayo para que pudiéramos ver y evaluar avances concretos, reformas necesarias para que haya unas elecciones libres. ¿Qué tiempo maneja el SEAE a este respecto? ¿Cómo valora esta situación en la que apenas hay avances? Y quisiera saber también si está valorando la ampliación de sanciones individuales al régimen de Nicaragua. Por último, estoy muy de acuerdo
en que Ortega debe recibir un mensaje claro. No vamos a contribuir de ninguna manera a blanquear unas elecciones que no sean realmente unas elecciones democráticas. Y en este sentido también quisiera saber cómo estamos manejando por parte del SEAE el tiempo y el calendario. Pero este mensaje debe ser claro y nítido. No vamos a blanquear un fraude electoral si no se dan las condiciones para unas elecciones democráticas, libres y donde toda la oposición tenga las mismas oportunidades para concurrir en libertad. Muchas gracias. Según el Banco Mundial, Nicaragua. Muy bien, esas eran parte de las intervenciones de los europarlamentarios al conocer la situación actual de la crisis sociopolítica que está viviendo Nicaragua desde los actos represivos de 2018. Según lo que mencionaban algunos europarlamentarios, ellos están preocupados por la agudización de esta crisis, pero además ellos están buscando a través de la vía electoral una salida pronta y pacífica a la situación que estamos viviendo los nicaragüenses. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar, la policía da información en torno a una fuerte incautación al narcotráfico. Más de 12 millones de dólares incautados en cocaína. Los detalles al volver. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros acá en edición Mediodía de Noticias 12. Tal y como le mencionábamos previo al corte, las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía han informado sobre una fuerte incautación de drogas valorada en al menos 12.900.000 dólares. Así lo mencionó el jefe policial que estuvo al mando de esta conferencia de prensa. Veamos. Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Buenos días, pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional esta mañana les va a dar a conocer la incautación de media tonelada de cocaína realizada en el departamento de Chinandega. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautando 556 kilos de cocaína, valorado en 13.900.000 dólares estadounidenses. El día jueves 11 de marzo de 2021, a la 1 de la tarde, Policía Nacional realizó allanamiento y registro en casa de habitación ubicada en la comarca El Manzano, número 2, donde capturó a Martín Alfredo Juárez Vilches, de 39 años de edad. Equipo técnico de la Policía Nacional, conformado por investigadores, peritos de criminalística y técnica canina, realizaron inspección, encontrando en la parte trasera de la vivienda un pozo construido a base de ladrillo de cuarterón color rojo, localizando en su interior 20 sacos Mazén de color blanco, conteniendo 480 paquetes de forma rectangular, envueltos con cinta adhesiva de diferentes colores, gris, negro y verde, conteniendo sustancia color blanco, que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 556 kilos. Asimismo, se ocupó una escopeta calibre 12, un fusil AK-47 con serie borrada y un cargador para fusil AK-47 con 23 unidades de munición. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas al delincuente preso, 556 kilos de cocaína, un fusil AK, una escopeta calibre 12 y 23 unidades de munición para fusil AK. Peritos de criminalística realizaron peritajes químico y balístico, concluyendo presencia de productos nitrados en vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso Martín Alfredo Juárez Vilches, fusil AK y escopeta calibre 12 serie borrada, ocupadas al delincuente preso Martín Alfredo Juárez Vilches en buen estado técnico y aptas para el disparo. Peritaje químico realizado a sustancia ocupada, los 556 kilos de cocaína dio positivo a cocaína. Aplicación de técnica de Sintrec Trace, detector de partículas de cocaína en vestimentas, dorsales y palmares del delincuente preso Martín Alfredo Juárez Vilches, con resultados positivos a partículas de cocaína. Delincuente preso Martín Alfredo Juárez Vilches.
delincuentes y evidencias remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso para continuar fortaleciendo la seguridad de las personas, familias y comunidades. Ahí teníamos este fuerte cargamento de cocaína que ha sido incautado por las autoridades policiales, según refería el oficial al mando de esta conferencia de prensa. Vamos a presentarles ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Tenemos siempre la presencia de altas presiones que están circulando sobre los niveles medios de la atmósfera, como también canales de baja presión que están viniendo de la zona del norte y dos frentes fríos que tenemos, el número 42 y el número 41, como también de la 11ª tormenta invernal que está localizada dentro del territorio de Estados Unidos. Para el día de hoy siempre mantenemos este sistema de alta presión que está circulando desde el territorio norte de México hacia la zona de Centroamérica, afectando bastante la circulación de este frente frío número 42 que se mantiene estacionario hoy lunes 15 de marzo. Sus circulaciones de este frente frío 41 también ya está localizado al este del Atlántico. El 42 se estará desplazando hacia el este de la Florida debido a la alta presión que se mantiene sobre el territorio nacional, como también el territorio de Centroamérica y México. Para este día Nicaragua tendrá de 1012 a 1014 milibares alta presión. Las temperaturas mínimas reportadas para este día de 23 a 24 grados centígrados en la zona de León, Chinandega, de Managua hacia arriba de 20 a 24 grados centígrados, Ocotali y Somoto 17 a 18 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Jinotega de 15 a 18 grados centígrados, Tehuaco hacia San Carlos de 21 a 22 grados centígrados, Triángulo Minero de 20 a 22 grados centígrados, del Ayote hacia Nueva Guinea de 21 grados centígrados y en la zona del Caribe de 24 a 25 grados centígrados. Mientras tanto, en relación a las altas presiones, el territorio se mantendrá bastante despejado el transcurso del día de hoy. Tenemos pocas posibilidades de precipitaciones, aisladamente algunas que podrán estar incidiendo, pero las temperaturas máximas durante el transcurso de este día serán máximas de 33 a 35 grados centígrados en la zona de occidente, que será la más fuerte de calor, de Managua hacia arriba de 28 a 31 grados centígrados, de Ocotala a Somoto 23 a 24 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Jinotega de 24 a 27 grados centígrados, siendo la más alta en Estelí, de Huaco a San Carlos, temperaturas máximas de 24 a 31 grados centígrados, Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados y 29 también reportándose en Rosita, y el Ayote hacia Nueva Guinea, temperaturas máximas de 27 a 29. En la zona del Caribe, temperaturas máximas de 27 a 28 grados centígrados. Mientras tanto, los vientos se mantendrán promedio bastante fuerte en Managua hacia arriba de 53 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales, de Matagalpa a Jinotega, ráfagas de vientos también de 53 a 62 kilómetros por hora y occidente de 39 a 42 kilómetros por hora, ráfagas fuertes que se estarán presentando en el transcurso de este día. En relación a los focos de incendio, se han localizado focos de incendio en León, en Managua, en Rivas, en Prisapolca, como también entre Bilwi y Bismuna, que se han estado registrando algunos incendios. Los focos de calor se han localizado en el noroccidente, el Pacífico Oriente, como también en la zona de Juigalpa, Chontales y la zona del Caribe Central y la zona norte del Caribe. En relación a las nubosidades, pues mantenemos nubosidades en el territorio bastante débiles, con pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando en la zona del Cuajá, y tendremos posibilidades de alguna brisa ligera y aislada en la zona del Triángulo Minero, con algunas pequeñas llovinas o lluvias ligeras. En relación a estas lluvias, también queremos avisarles que el día miércoles, jueves y viernes hay tendencias de canales de baja presión que estarán ingresando en la zona del Caribe, que tendremos bastante efectos de lluvia, zona centro, zona del Caribe, donde tendremos bastante posibilidades de lluvia fuerte, como también mantendremos posibilidades de fuerte oleaje en la zona del Caribe y fuertes vientos. Hay que tener mucho cuidado a partir del día miércoles, jueves y viernes, que tendremos efectos de canales de baja presión que estarán generando condiciones de lluvia en el territorio a partir de este miércoles a viernes de esta semana que estamos iniciando. Vamos ahora a información de carácter internacional. En Bolivia, la expresidenta de esa nación, Jeanine Áñez, ha sido condenada al menos a 4 meses de prisión preventiva. Veamos cuáles son los delitos que se les están imputando. 4 meses de prisión preventiva para Jeanine Áñez. La medida cautelar fue tomada por la jueza a cargo de un caso por el presunto golpe de Estado en Bolivia contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019.
La magistrada escuchó en audiencia a las partes, tanto a la Fiscalía como a los abogados defensores de la expresidenta y de sus exministros de Justicia y de Energía, detenidos todos entre el viernes y el sábado. Los tres fueron denunciados por sedición, terrorismo y conspiración, y la Fiscalía había pedido inicialmente para ellos 6 meses de prisión preventiva. La señora Yanine Áñez mínimamente la máxima pena se lo tiene que dar, porque ella es la autora principal de las 37 muertes de Sencata, Sacaba y de la zona sur de La Paz. El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre de 2020, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo en ese departamento en las recientes elecciones locales. En parte los señores ya esperaban algo probablemente en contra por el tema y trasfondo político que se está gestando. La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de arresto por una supuesta conspiración para llevar a cabo un presunto golpe de Estado contra Morales, quien dimitió en noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social. En Honduras se celebraron elecciones primarias en medio de fuertes señalamientos de actos de corrupción. Veamos el reporte. Comienza la elección de candidatos para los comicios generales en Honduras. La contienda dio inicio con las votaciones del domingo, en las que participan los 3 partidos con más simpatizantes del país y que competirán para suceder al presidente Juan Orlando Hernández. Las primarias se llevan a cabo en medio de señalamientos contra el presidente y otros líderes políticos de haber recibido sobornos de narcotraficantes en campañas de elecciones anteriores durante un juicio que se desarrolla en una corte estadounidense. Me siento honrado de los resultados en materia de seguridad. Falta mucho también, pero hemos trabajado constantemente y de frente en la lucha contra la delincuencia a un alto costo, pero ha valido la pena porque se trata de la paz de Honduras. Unos 4.800.000 personas están aptas para sufragar, según el Consejo Nacional Electoral, que pidió mantener las medidas de resguardo ante la pandemia. Se espera que los resultados se conozcan oficialmente el martes. Pregúntenle a los candidatos si está dispuesto a arriesgarlo todo después de haber empujado la extradición, extraditar narcotraficantes, delincuentes, unos que salieron corriendo de aquí, otros que por la vía legal se les extraditó. En noviembre están habilitados para competir un total de 14 partidos, con candidatos para 128 escaños en el Congreso Nacional, 20 para el Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales. Continúan algunos países europeos suspendiendo la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica o lo que se conoce como AstraZeneca. No obstante, la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que no se deje de aplicar. Irlanda y los Países Bajos se unen a la lista de países que han suspendido la vacunación con AstraZeneca como medida preventiva tras haberse detectado en Noruega la aparición de trombos en personas que la habían recibido. 4 nuevos casos de coagulación sanguínea grave en adultos se han registrado en Noruega tras el pinchazo. Finlandia, Dinamarca y Bulgaria también han interrumpido temporalmente su uso. Un tuit del ministro de Salud de Irlanda, Stephen Donnelly, asegura que se trata de una medida de precaución y que en Irlanda no se han registrado casos similares a los observados en Noruega. AstraZeneca considera que tras estudiar la reacción de más de 17 millones de personas, no hay pruebas de un mayor riesgo de sufrir embolia pulmonar o trombosis venosa. La Organización Mundial de la Salud pide que los países no dejen de usar la vacuna. Es importante señalar que la Agencia Europea de Medicamentos asegura que no hay pruebas que revelen una relación entre la vacuna y los coágulos de sangre y que la vacuna puede seguir utilizándose mientras sigue en curso la investigación. AstraZeneca provoca además quebraderos de cabeza a la Unión Europea respecto a su distribución. La farmacéutica ha reducido un 25% lo pactado en el contrato inicial y Bruselas le pide que cumpla sus compromisos en la entrega de lotes. Mientras en Francia aumenta la incidencia por COVID-19 y la ocupación en los hospitales, en la región parisina, donde vive casi el 20% de la población francesa, ya han comenzado a trasladar a enfermos en cuidados intensivos a otras regiones con hospitales menos saturados. En París y su cinturón ya se baraja un confinamiento. En el aeropuerto de Orly, el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, explicaba que
La situación es tensa, muy preocupante en la región parisina, donde se multiplican las evacuaciones médicas. Y en Italia este fin de semana algunos disfrutaban de sus últimas horas de libertad antes de que la mayor parte del país quede confinada a partir de hoy. El gobierno de Italia espera que las nuevas restricciones permitan una relajación de las medidas en la segunda mitad de la primavera. Bien, y en Nueva York las autoridades han rendido homenaje a las víctimas por COVID-19 en el último año. Nueva York rinde un emotivo homenaje a las víctimas del coronavirus. Es la ciudad más golpeada por la pandemia de Estados Unidos, con más de 30.000 muertos. La capital cumple un año desde que se registró el primer fallecido. El alcalde Bill de Blasio ha señalado que es una cifra que difícilmente podrían imaginar. Han muerto más neoyorquinos que en la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, el huracán Sandy y el 11S juntos. Todas las familias se han visto afectadas de alguna manera. Y para tantas familias es un dolor tremendo. Familiares de las víctimas recordaron a sus fallecidos frente al puente de Brooklyn, sobre el que se proyectaron las imágenes de algunos de ellos. Los que intervinieron coincidieron en agradecer la labor del personal sanitario y de los servicios de emergencia. Mientras, las muertes en el país continúan. El estado de California ha adelantado a Nueva York en el número de muertos con más de 55.000, y Estados Unidos supera ya los 530.000 muertos y los 29.400.000 casos. Es momento de dar paso a nuestros compromisos comerciales. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros en Noticias 2. Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por continuar con nosotros. Hay algunos que recomiendan mejorar la infraestructura de las viviendas que hay en la costa caribe de nuestro país. Esto para disminuir el riesgo de destrucción ante el paso de fenómenos naturales como los huracanes Iota y Eta. El analista Marvin Gómez dio a conocer que la zona del Caribe nicaragüense ha sido tradicionalmente la más pobre y que los huracanes van a continuar presentándose en esa zona. El problema es cómo se ha manejado la ayuda para esas localidades que han sufrido afectaciones como las del año pasado. Asimismo, insta a crear un proyecto a futuro cercano sobre cómo construir casas con materiales sólidos. Que se puedan hacer construcciones de casas como las que se ven aquí en Managua, sobre todo en las zonas que son golpeadas por los fenómenos naturales como los huracanes. ¿Por qué? Porque esos fenómenos, como les decía, se van a seguir repitiendo y lo que hay que hacer es construir un mejor material de construcción en las viviendas y sobre todo la transparencia, que la ayuda llegue para la gente más necesitada. Gómez insta que esta es una zona de alto provecho para el país, pero que no se ha sabido desarrollar estas riquezas. A la costa caribe se le conoce como el gigante que duerme. Es una zona de alto provecho para el país que no se le ha podido utilizar para el desarrollo económico tanto de los misquitos ni de los nicaragüenses en general para futuros proyectos. ¿Qué pasa? Miren, la mayoría de los lugares comerciales donde Nicaragua tiene para exportar productos están en el Caribe, y Nicaragua no tiene un buen puerto en el Caribe para salir y hacer que la distancia con Estados Unidos, con el Caribe, con la parte de América del Sur, ¿por qué? Porque son donde Nicaragua tiene mayores inversiones. Y se ha descuidado a esa zona económicamente. Y además de eso, también está el problema de la invasión de tierra de los colonos. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por ese reporte. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha cuestionado la iniciativa de un diputado
de nombre Mario Ponce, que pretende lograr lo que él denomina el retiro voluntario a través de un decreto que beneficiaría a los diputados de la Asamblea Legislativa recibir indemnizaciones de hasta $35,000 a personas que trabajaron en ese poder del Estado salvadoreño, pero que ni siquiera llegaban a las oficinas. Veamos. Lo confesó el propio presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y no solo confesó que existen las plazas fantasmas, sino que textualmente dijo: impulsé un decreto de retiro voluntario para todos aquellos que no trabajan en institución, escribió el presidente de la República en una de sus cuentas de redes sociales, citando las declaraciones de Mario Ponce, quien dejará su cargo como presidente de la Asamblea Legislativa en abril próximo. Impulsé un decreto de retiro voluntario para que se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución o que están de más en la institución. ¿Cuántos creen que se aplicaron a ese decreto? 14 personas. En la publicación el mandatario cuestionó que no trabajan en la institución. Entonces, ¿por qué les ofreció dinero del pueblo salvadoreño? La oferta era de entre $30,000 y $35,000 de dinero público para cada persona que no trabaja en la institución. Ellos iban a llevar el equivalente entre 30 a $35,000 al momento de retirarse y con el derecho aún de pensionarse. Sí, la mitad, 1.200 plazas fantasmas de un total de 2.400. Algunos dijeron que mentíamos y que solo queríamos poner en mal a los diputados. Luego, el mismo sindicato de la Asamblea, que nunca ha sido afín al gobierno, lo confirmó. Más de 1.000 plazas, incluso más arriba de eso. Hemos venido denunciando desde un principio aquellas plazas que no vienen a esta institución a laborar. Aún así, algunos siguieron diciendo que era mentira, que el sindicato solo quería quedar bien con los nuevos diputados que entrarán el 1 de mayo. Si todavía hay alguno que lo defienda, vea este video y confírmelo usted mismo, finalizó el presidente. Impulsé un decreto de retiro voluntario para que se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Se continúa señalando acá en nuestro país que los procesos de inversión minera en algunas zonas estaría afectando severamente nuestra naturaleza y nuestros recursos naturales. Hazel Torres, oficial de minería del Centro Humboldt, hace una reseña de los principales elementos naturales que se ven afectados por la industria minera en Nicaragua. Los principales elementos naturales que se ven afectados por la industria minera en Nicaragua y alrededor del mundo donde se desarrolla esta actividad es el suelo y el recurso hídrico, debido a la remoción de suelo, a la modificación de la cobertura boscosa que se da en el hecho, ¿verdad?, de la explotación y la exploración minera. Asimismo, el hecho, ¿verdad?, de tratar de modificar toda una estructura geomorfológica que al final lo que tiene como resultado es un desequilibrio ecológico, y esto por ende impacta, ¿verdad?, en ese equilibrio que es el equilibrio natural y que permite tener el acceso a calidad y cantidad de agua y asimismo a un suelo rico en nutrientes que permite la cosecha. Santo Domingo Chontales es un lugar muy afectado por la industria minera. En Nicaragua se ha evidenciado cómo la minería industrial ha afectado el ambiente, y tenemos el caso de Santo Domingo Chontales, donde esta empresa minera capital canadiense, actualmente llamada Calibre Mining y anteriormente B2Gold, modificó toda una zona, y en donde el rubro ahora de la agricultura y la ganadería es en menor grado, ¿verdad? Y eso se ha evidenciado también en la economía del municipio, que ahora es una economía transitoria que se ve vinculada directamente al proceso de mineral de oro, tanto a nivel industrial como a nivel artesanal. Para Noticias 12, Helmut Canale. Continuamos con más informaciones, y es que hay algunos teólogos que aseguran que es necesario crear diferentes temáticas de oportunidades para los jóvenes. Esto disminuiría de alguna manera el índice de inseguridad ciudadana. El pastor Alejandro Valle afirma que las iglesias evangélicas deben de jugar un rol fundamental en la forjación de jóvenes de bien para ir disminuyendo la violencia e inseguridad en general. Asimismo, insta a los gobiernos
a generar empleos a los jóvenes, ya que esto viene a contribuir en el bien común. Es un gran problema que también trae el origen desde abajo, de la mala educación que venimos acarreando, los padres que se desobligan de sus hijos, que no le dan la educación. Entonces todo eso viene acumulando violencia, y ya cuando llegan a mayores y no les enseñan oficios ni les enseñan buenos modales para que no transgredan la ley, entonces eso viene creando violencia. Y por otro lado, que aunque no querramos, en la juventud influye mucho negativamente en el comportamiento de la juventud la falta de empleo. Ese es otro gran problema, que todo eso trae pobreza, violencia, atraso, miseria, trae muchos problemas para un hogar. Y ahora, como el desempleo aquí es normal, aquí ya hay muchos desempleados, entonces todo eso acarrea más y más problemas para nuestros hogares, para nuestras familias y por ende a nuestra sociedad nicaragüense. El gobierno debe de implementar no represión, sino que es educación lo que necesitamos más, que mejoren la educación, que mejoren la atención para nuestra juventud, para nuestros adolescentes, porque la juventud cuando está desempleada, entonces ahí vienen muchos problemas agregados al desempleo, y todo eso no puede seguir así. El gobierno debe de actuar muy responsablemente en implementar estrategias de trabajo para ayudarle a la juventud, porque la juventud está necesitando de esto, de esa ayuda, peor en estos momentos críticos que estamos viviendo. Valle valora de positivo que se implementen nuevas asignaturas en los colegios sobre derechos y dignidades de las mujeres. Todo lo que venga a contribuir a la educación de la juventud es magnífico. Todo lo que venga a ayudar a esto. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por ese reporte. Veamos ahora las principales variaciones en los principales productos de la canasta básica este lunes. Ahí teníamos las principales variaciones en los productos de la canasta básica, y hay que considerar también que durante este fin de semana los combustibles también sufrieron un alza bastante severa, que es catalogado como un duro golpe al bolsillo de los consumidores. Por 18 semanas consecutivas se registran estos incrementos. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. A las 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias, particularmente el incremento en los precios de los combustibles y además los detalles de lo que ocurrió en el Parlamento Europeo cuando nuevamente se aborda la crisis sociopolítica de Nicaragua ante esa instancia. Será hasta las 6, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde para todos y buen almuerzo. Con Sabor y Saber es un programa